Arratsaldeon, hoy presentamos un libro sumamente interesante y además divertido sobre la historia de la medicina. En sus páginas encontramos nombres propios de personas que fueron pioneras en el desarrollo de esta ciencia, como Ignacio Semmelweis, que demostró, aunque sin mucho éxito en su tiempo, que cuando los médicos se lavaban las manos antes de atender a mujeres parturientas, había menos infecciones y menos muertes. Hay lugar también para grandes epopeyas como la de la Real Expedición de la Vacuna, que llevó la vacuna de la viruela desde España hasta América y Asia. También encontramos numerosas anécdotas históricas, como la relación entre el consumo de sidra y la prevención del escorbuto, o la moda, que también existió en algún momento, de dar jarabe con heroína para tratar la tos infantil. Enseguida conocemos este libro de la mano de uno de sus autores. Además, en este programa conoceremos qué usos tiene la geofísica en arqueología. Poder vislumbrar estructuras y materiales ocultos bajo el suelo es de gran ayuda a la hora de planificar los trabajos en los yacimientos. Comenzamos. La historia de la exploración del cuerpo humano, de sus afecciones y dolencias, así como de los procedimientos más eficaces para su curación, está llena de giros inesperados, de hallazgos sorprendentes y también de algún que otro fracaso, de los que la medicina, no obstante, ha sabido obtener importantes conocimientos para el progreso de la salud. Desde la antigüedad, cuando los únicos remedios que se aplicaban eran de tipo mágico o natural, hasta la actualidad, en que sofisticadas tecnologías hacen posible añadir años a la vida y vida a los años, el progreso de las ciencias de la salud dibuja una aventura apasionante, instructiva y además a veces incluso divertida. Así lo demuestra el libro sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos y que nos presenta ya Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, un libro verdaderamente, como acabas de decir, instructivo, riguroso y divertido. Esa es la definición que le puede cuadrar a esto. No estaba en mi libro de Historia de la Medicina, que ha sido publicado dentro de la muy recomendable colección Divulgación Científica de la editorial Guadalmazán, en la que, como sabes, Eva, se presentan temas de ciencia, pero tratados de una manera atractiva y rigurosa. Y, bueno, son sus autores Jon Arrizabalaga, médico, historiador de la medicina, y nuestro invitado de hoy, que es Carlos Aitor Yuste, historiador y divulgador. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Yuste. Me decías al comenzar, antes de entrar aquí al estudio, que tú eres un gran aficionado a la radio. Sí, me encanta, soy un enamorado de la radio. ¿Te gusta mucho la radio? Existe la afición, yo creo que o eres enamorado o no eres, ¿no? Sí. Pues yo me cuento en el mismo bloque que tú. Sí, un enamorado. Y bueno, además, es que este libro, además, nace precisamente de un programa de radio, un programa que grababais entre Pamplona y Donosti, que se titulaba Historias de la Medicina. Cuéntanos un poco este origen y el paso que se dio desde las ondas hasta el papel. Pues sí, efectivamente, esto empezó como un programa de radio, que eran lo que en la fórmula se llamaban quesitos, programitas muy cortos, 500 palabras, en los que contábamos una pequeña anécdota. El problema es que, claro, en 500 palabras puedes contar anécdotas muy divertidas, pero siempre estás obligado a dejarte mucho en la gatera. Entonces, intentas sacar el máximo jugo a las historias, pero siempre te queda esa sensación de que podías haber contado más. Y la idea del libro era fantástica, porque primero puedes contar más detalles, y segundo, hay muchos términos médicos que en la radio no puedes poner sencillamente porque no puedes parar en explicar, y en el libro puede ser mucho más didáctico explicando términos que a la gente pues generalmente no le suenan. Es obligado a decir en qué emisora de radio se emitía. Hombre, en Radio Nacional de España, gracias. Vale. Uh-huh. Bueno, en este libro encontramos muchas historias y también muchos retratos de ilustres personas que han hecho aportaciones a la medicina. Por ejemplo, hace solo 170 años desde que una mujer, la estadounidense Elizabeth Blackwell, fuera admitida dentro de la comunidad médica. En estos retratos que hacéis de algunas de aquellas pioneras, vemos que muchas de ellas unían a su vocación médica un compromiso social a favor de los derechos civiles, que imagino que será algo más que una coincidencia, ¿no? No, desde luego no es una coincidencia. Lo que pasa es que es impresionante, Eva, porque nosotros el criterio que utilizamos fue eso, pioneras. La primera mujer en doctorarse en Ecuador, en Brasil, en Argentina, sin más. Y es que cada una de ellas tiene una biografía que dices, es que no puede ser. Que una sola mujer haya hecho lo que pudo hacer Cecilia Grierson, dices, qué barbaridad, en Argentina esta mujer es una institución. Pero es que luego ves que en Brasil hay otra mujer que tiene una vida también increíble, en Ecuador hay otra mujer, Hidalgo de Procel, que tiene una vida increíble, y dices, madre mía, es impresionante
qué mujeres abrieron la puerta y con qué valor, por descontado. Y con esa doble característica de mujeres de ciencia y mujeres de gran compromiso social, ¿verdad? En todos los aspectos, además, porque buscaban una salud física de las personas, pero se preocupaban también de la salud reproductiva, se preocupaban de la lucha contra el alcoholismo, de las condiciones de la gente que vivía en pobreza absoluta. Eran unas luchadoras, es que tenían tantas cosas por las que luchar, desgraciadamente muchas de ellas por las que todavía hay que seguir luchando. Es impresionante, sí. Y oye, y hace 2500 años Hipócrates decía que para aprender a curar no había mejor escuela que el campo de batalla. Y esto, pues en este tiempo que ha transcurrido desde entonces, no ha sido más que la confirmación de esa vinculación estrecha entre la medicina y la guerra, que a lo largo del libro vosotros lo ilustráis con un montón de ejemplos, todos muy interesantes. Cuéntanos alguno así que te parezca a ti. A mí, por ejemplo, porque es un curso que suelo dar en Deusto, hay un tema que es la Primera Guerra Mundial que me fascina. Hay varios ejemplos de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, imaginaros, la Guerra Mundial, la primera dura de 1914 a 1918. Y os voy a poner dos sencillos ejemplos. En 1914, una persona con la cara destrozada sencillamente no era considerada en Francia, por ejemplo, mutilado de guerra. Una persona a la que le faltaba un brazo sí, tenía derecho a una pensión. Una persona a la que le faltaba la nariz y parte de la boca, no. Entre otras cosas porque hasta 1914 con esas heridas generalmente morías inmediatamente. Otro ejemplo, una persona que sufría psicosis de guerra se le consideraba un cobarde. No se consideraba que una persona pudiera... Sin embargo, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de la medicina y también se puede decir el desarrollo de la resistencia a la capacidad humana permitió que personas que tenían heridas mortales en la cara sobrevivieran. Y se desarrolló una cosa que hoy día es muy común, que es la cirugía estética. Y se desarrolló a base de curar a estas personas unas heridas que eran realmente brutales. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que tenían neurosis de combate, pues os voy a poner un ejemplo. Entre el mes de febrero y el mes de junio de 1916, en la batalla de Verdún, que es un área pues como lo que puede ser el Bajo Bidasoa en Irún, cayeron 23 millones de proyectiles. O sea, eso es una media más o menos de 100 por minuto. Vosotros imaginaros que estáis en Verdún, vale, no os van a caer 100 encima, ¿no? Solo os caen 60. Es una barbaridad. ¿Cómo no vas a salir loco de ahí? Y entonces los médicos se encontraron con un problema que sí, que se habían producido en guerras anteriores, pero que era masivo. Ahora eran centenares de miles de personas que sufrían estos. Y entonces, pues sabía que les seguían considerando cobardes y les daban duchas frías y les hacían 100.000 cainadas, pero luego había otros médicos que empezaron a tratar psicológicamente a estas personas, a atenderlas, a velar por su salud física y mental. Y debemos a aquella terrible carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, debemos pues eso, pues por ejemplo la psicología moderna o la psiquiatría moderna tiene una gran deuda con la Primera Guerra Mundial y también pues la medicina reconstructiva, claro. Sí, sí. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con la relación que existe entre la guerra y la historia de la medicina. Y hay un capítulo situado en la Edad Media en Crimea, el asedio de la ciudad de Cafa, que es muy llamativo porque siempre se menciona como uno de los primeros casos de guerra bacteriológica documentados de la historia, aunque creo que en épocas incluso mucho más antiguas, lo de tirar ropa de apestados o de enfermos de sarampión o de enfermedades infecciosas a través de las murallas también se usó. Pero bueno, el caso de Cafa está muy bien documentado cómo consiguieron vencer la resistencia de la ciudad utilizando eso, gérmenes. Sí. Hoy día no se está completamente seguro de si la voluntad, desde luego, era clarísima. Cuando el ejército sitiador de Cafa, tártaros ellos, vieron que no tenían posibilidad de hacerse con la ciudad porque se había desatado entre ellos una epidemia de peste, pues antes de recoger el equipaje y largarse a sus cuarteles de invierno, la decisión que tomó el señor de aquellas tropas, Jan Beg, fue meter en catapultas a sus muertos de peste y catapultarlos al otro lado de la muralla y que se contagiasen de peste. Ellos no sabían exactamente cómo se contagiaba la peste, pero tenían esa malicia de decir, bueno, si tiramos los muertos allí, algo malo va a pasar seguro. No estamos del todo seguros, y lo ponemos en el libro porque hay muchos estudios, de si fueron estos cadáveres, los gérmenes que llevaban, o si fueron ratas que pasaron al otro lado de la muralla, o la misma suciedad de la gente la que colaboró en la extensión de la peste. Todavía hoy día, a fecha de hoy, se siguen haciendo un montón de estudios y apuntan a direcciones muy diferentes, pero desde luego la intención era clarísima, o sea, era bombardear con sus propios muertos, enfermos o muertos por culpa de la peste, una ciudad sitiada para que se extendiera entre ellos la enfermedad. O sea, es que tenemos una mala idea a veces que la estrategia gusto, siniestra completa. Y luego tener en cuenta que la peste llegó a ocasionar
a raíz de aquello se extendió por Europa y llegó a ocasionar en ciudades como Venecia hasta un 70% de muertos. Es una barbaridad. Peste negra. Y usted, siempre que una epidemia como esta, por ejemplo, se extendía, pues lo más socorrido ha sido echar la culpa al vecino, a un país vecino. Sin duda. La culpa la tiene el vecino. Eso es así. Claro, ahora se ha hablado mucho con motivo del centenario de la famosa gripe española, que no era española, era estadounidense de origen. Pero bueno, pero hay muchos otros casos. Tú hablas, por ejemplo, en el caso de la sífilis, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la sífilis, cuando empieza en Europa, los primeros casos que se tienen constancia se producen entre las tropas francesas que están en Italia. Con lo cual, pues aquellas guerras del Gran Capitán y demás, a finales del siglo XV. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los italianos y los españoles le echan la culpa a los franceses. Ellos han traído la peste. Incluso hay un científico que apunta que ha nacido en Narbona, no sé cómo. Dice, no es francesa, es de Narbona, además, que dices, bueno, ¿qué es esto? Pero los franceses, evidentemente, le echaron la culpa a los italianos. Claro, no van a ser ellos los que... En Portugal le echaron la culpa a los castellanos. En Alemania, como no tenían nada ni contra los italianos, le echaron la culpa a los franceses. Los holandeses a los españoles, los alemanes, los polacos, por ejemplo, se echaban a los rusos, todo el mundo se le echaba al vecino. No a un vecino extraño y lejano, no. Al que tenían bien cerquita, a ese. Y sí, así es. Así se escribe la historia. Es muy triste porque pensamos, esto es en el siglo XV, pero Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, no ha tantos años que salió en defensa de la comunidad haitiana porque les acusaban de contagiar la lepra. Fíjate tú. Sí. Por cierto, que el nombre de la sífilis cambiaba dependiendo del país, ¿no?, en el que estuvieran. Sí, claro. Bueno, de hecho, sífilis es un término moderno. Es un término que se acuñó hacia el siglo XVI, pero que se empezó a utilizar en el siglo XIX. Pero claro, el término era mal español, mal francés, mal castellano, mal de las turcas, mal polaco, mal ruso. Sí, claro. Nadie le llamaba a un término médico así, ¿no? Había que echarle la culpa al de al lado y dejarle bien, que bien marcado. Bien patente, sí. Sin duda alguna. Otro capítulo curioso de este libro, que recordamos el título, Esto no estaba en mi libro de Historia de la Medicina, es el que trata sobre la expedición que da a comienzos del siglo XIX. Uy, ¿qué he dicho yo aquí? Juan, no entiendo tu letra y eso que está imprimido. Sí, pues sí. Oye, mi guión está perfecto, ¿eh? Sí, no, está perfecto. Venga, va. Hay un capítulo muy interesante en este libro, esto no estaba en mi libro de Historia de la Medicina, que de vez en cuando viene bien recordar el título, que es el que aborda lo ocurrido en la expedición que a comienzos del siglo XIX distribuyó la vacuna contra la viruela por los dominios españoles de América y del Pacífico. Para ello consiguieron transportar la vacuna de una forma muy, muy práctica en el cuerpo de 22 niños huérfanos que viajaban con los médicos que a su vez iban vacunando a la población. Vale la pena recordar esta aventura de la real expedición de la vacuna. Pues sí, porque generalmente en historia, y todos los historiadores más o menos pecamos, ¿no? Siempre solemos hablar de batallitas y un rey es grande cuando consigue muchas conquistas y es pobre cuando pierde muchos territorios, aunque a lo mejor la gente haya vivido mejor durante su reinado y no se hayan dedicado a morir en campos de batalla ajenos. Carlos IV tiene muy mala fama y en mucha medida merecida, pero fue el que organizó la Real Expedición de la Viruela, que es una obra magnífica. Entre 1803 y 1806, un grupo de navegantes y de médicos españoles, acompañados de unos niños, recorrieron los dominios españoles en América, pero también fueron a dominios portugueses en Asia, estuvieron por China, estuvieron en Santa Elena antes de que llegara Napoleón, y a amigos y enemigos distribuyeron la linfa vacuna que permitía que la gente se librase de la viruela humana al aplicarles o al darles la viruela de las vacas. De ahí viene lo de vacuna. Claro, el problema es que ¿cómo llevas unas vacas con su viruela vacuna a América? Y no puedes llevar la linfa vacuna en cristalitos porque es muy posible que se estropee. Y no vas a ir hasta América para volver, porque iban en barco de madera y tal. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llevaron niños. ¿Por qué niños? Pues porque los niños supones que no han pasado la vacuna humana. Entonces, con la vacuna que no han pasado la viruela humana. Entonces, con la viruela de la vaca se la contagian y la transportan. Van a pasarlo relativamente mal, pero ya van a estar inmunizados para toda la vida. Pero una vez pasa ya el periodo de incubación, ya no vale. Entonces tienen que pasárselo a otro niño. Y entonces van transmitiendo la viruela de una pareja de niños a otra pareja. ¿Por qué una pareja? Por si uno de los dos fallece, tener otro. Y gracias a este sistema tan poco ético, pues llegaron con la vacuna al confín del mundo.
Lo bueno de esta historia es que estos niños, por lo menos después, cuando llegaron a América, no fueron abandonados a la buena de Dios, sino que fueron recogidos por familias, recibieron una educación. Curiosamente, muchos de ellos luego vivieron en las jóvenes naciones repúblicas americanas que nacieron al poco tiempo, ¿no? A los 15 o 20 años. Y sí, es una historia realmente interesante. Sí, sí, una historia bastante edificante en muchas veces, como bien dices, Juste, esta galería de horrores que muchas veces es la historia de la medicina, pues ¿verdad? Sí, desde luego que lo es. También es edificante la imagen, la trayectoria, la biografía del pamplonica Nicolás Landa, nacido pues pocos años después de aquella expedición. Sí. Nicasio Landa, médico, humanista, vascófilo, muy vascófilo, que, entre otras muchas cosas, pues fue protagonista y fue además testigo, y sobre ello escribió del nacimiento de la Cruz Roja. Un personaje que hoy es poco conocido, pero que merece la pena reivindicar. Esa es la palabra, merece la pena reivindicarle, porque yo, por ejemplo, vivo en Pamplona en verano, cuando estoy haciendo ahí la campaña forestal, y nadie le conoce. Ya. Es una barbaridad, y es uno de los que más hicieron por la fundación de la Cruz Roja Internacional. Pero, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la altura de este señor, durante la Primera Guerra Carlista, él nació en el 30, su padre fue depurado, por así decirlo, por haber apoyado, y él era liberal en Pamplona, pero por haber sanado a enfermos carlistas. Pues se le consideró una traición. Es que era una época del siglo XIX en la que si un civil atendía a un militar enemigo, se le consideraba automáticamente enemigo. Y no sabemos si ese civil lo estaba haciendo motu propio, por filantropía o porque le obligaban. Se le consideraba enemigo. Y este Nicasio Landa va a ser de los que más fuerza hagan, porque a las personas y a los médicos que atienden a enfermos y a heridos, aunque sean enemigos, se les dé una cobertura global, se les considere neutrales. Y más aún, y todavía más importante, él va a hacer lo imposible porque en conflictos civiles también ocurra esto. Porque una cosa es pensar, bueno, si el enemigo es francés, esto es una guerra, somos caballeros todos, tiene su pase. No. Lo vamos a hacer, y se hizo durante la Tercera Guerra Carlista, lo vamos a hacer con un señor que es liberal o que es carlista. Y esto es bonito, ¿no? Porque es una especie de vengar a su padre, que había sido un gran médico y que por hacer su trabajo precisamente y hacerlo bien, había sido defenestrado de una manera cruel y sin vergüenza, sinceramente. Uh-huh. Nicasio Landa, pues nos quedamos con el nombre. Y precisamente la pasada semana hablábamos en este programa de la historia de la sepsis, de la larga lucha que ha tenido también la medicina para conseguir una higiene y bueno, pues llegar a disfrutar de las normativas que hoy en día existen para que los instrumentales sean estériles, los quirófanos sean estériles, los médicos se laven las manos, que parece algo como muy evidente, pero que hasta hace 4 días, como quien dice, era algo realmente extraño. ¿Quién se percató por primera vez de la importancia que tenía lavarse las manos para no contagiar infecciones a las personas que atendían? En mi vida personal, mi madre. Como en todos. Eso lo puedes tener seguro. Como en todos los casos. Eso lo puedes tener seguro. Mira, el primero que le dio mucha importancia a esto fue Ignaz Semmelweis, que era un médico que vivía en el Imperio Austrohúngaro y que trabajaba en una clínica. Había en Viena 2 clínicas donde las mujeres daban a luz. En una había personal femenino y en otra había personal masculino. En la de personal masculino, además, también se hacían autopsias. El caso es que cuando se atendía a las mujeres en la clínica de personal femenino, la mayoría de ellas sobrevivían. Y sin embargo, el índice de parturientas con enfermedades, con infecciones provocadas por el parto, en esta otra de hombres era brutal. Y no veían la relación que podía existir. Entonces él empezó a comprobar que podía existir una relación entre que muchos médicos hacían una autopsia y después iban al paritorio. Y a lo mejor se lavaban las manos, pero mal. Entonces él dijo, vamos a poner una solución de cloro, vamos a limpiarnos las manos con verdadero esmero, para quitar esas partículas que pueda haber, que no sabía explicarlo, pero que estaba claro que había una relación causa-efecto, y se demostró precisamente así. La pena es que este hombre acabó, como tantos otros, abandonado a su suerte, loco y en la pobreza. Pero bueno, a él y a nuestras madres le debemos que seamos bastante más limpitos de lo que eran hace 100 años, sin duda. Sí, es un capítulo bastante conmovedor en vuestro libro, porque es un personaje que se ve que supo ver antes que nadie y sin embargo su destino fue verdaderamente triste. Eva, si te parece, vamos a esta última parte de la entrevista a dispararle unas cuantas balas de curiosidades así a Juste, a ver qué nos dice, porque es que en el libro abundan. Seguramente. Pero, por ejemplo, a ver, yo me he quedado con la copla de esto de una persona que vivió 69 años afectado ininterrumpidamente día y noche por el hipo.
pero esto no puede ser. Y no por un hip cada minuto. No, 40 hips al minuto. No. Qué barbaridad. En serio. Sí. Volverse loco. Sí, porque ya sabéis que en Estados Unidos les encanta contarlo todo y hicieron la media de los hipos que había tenido, una barbaridad. A mí esta historia me parece edificante por 2 motivos. Primero, porque se puede vivir con hipo, y segundo, porque un susto no te quita el hipo. Porque este señor llegó a tener 2 matrimonios y 8 hijos con hipo. Y estuvo con hipo yo creo que hasta el penúltimo año de su vida, hacia el 92, que se recupera, pierde el hipo y luego ya se muere. Igual de soledad, ¿no? De sentirse sin hipo. Una historia curiosísima, sí. Pero documentada. Estuvo en los programas estos de Estados Unidos, de televisión, es una pregunta de Trivial. Sí, es muy conocido allí. Tú no eres médico, pero decís en el libro, ahí está la parte ahí de diagnóstico, de que no se cura el hipo con agua ni con... No. Ni con un susto. Ni con un susto, ni cortándose la respiración. No. Aunque es una reacción. Empíricamente Al final, a veces comprobemos eso, ¿no? Sí, y puede ser, pero también es casualidad que a lo mejor se tenía que acabar sí o sí. De todas maneras, a ver, el hipo cuando ya pasa mucho rato ya es preocupante, pero mucho rato pueden ser 3 días o 69 años. Ya es algo más grave, ya no es un simple hipo. Es un caso extremo, desde luego. ¿Y qué tiene que ver la cultura de la sidra, que se extiende en Europa desde Normandía hasta Galicia, pasando por el País Vasco, con diferentes sabores, diferentes dulzores incluso, pero todos con ese punto en común, ¿no?, de la bebida ligeramente alcohólica derivada de la manzana? ¿Cuál es la historia que relaciona la sidra con la lucha contra el escorbuto? Pues que la sidra es una manera fantástica de llevar embotellada vitamina C, que no lo sabían, pero les venía bien. Sí, pero veían que les venía bien. Había barcos que llegaban a puerto y la gente no tenía escorbuto, y había barcos que llegaban a puerto y la gente había muerto como chinches por culpa del escorbuto. Entonces hubo un médico escocés, James Lind, que ya se imaginaba más o menos que los tiros podían ir por algún tipo de alimentos. Entonces cogió grupos de enfermos de escorbuto, no le costó mucho encontrarlos en el Reino Unido, y les fue aplicando diversos tratamientos. Pues a uno les daba chuletón, por decirte algo, a otros les daba limas y a otros les daba sidra, de tal orden de 3 litros de sidra diarios. O sea, imagínate tú. Sí, la fiesta era bárbara. Pero demostró que efectivamente bebiendo sidra, tomando limones o, por ejemplo, como hizo Elcano en su vuelta al mundo, tomando membrillo, te da esa vitamina C que necesitas para no sucumbir al escorbuto. Por eso en Estados Unidos igual os suena que a los ingleses les llaman limas, por esa afición que tenía la Marina Británica de tomar limas para evitar el escorbuto, que era una enfermedad brutal. Bueno, era y es, por desgracia. De modo que ahí se explica por qué la cultura de la sidra corresponde a un territorio de gran actividad marina, claro, marinera. Sí. ¿O por qué no se ha descartado como bebida? Eso. Oye, ¿y de verdad, Juste, que hubo un tiempo en que los médicos recomendaban fumar, o esto es la inocentada que habéis metido en el libro? No. A ver, es cierto y es también producto de una publicidad engañosa. Es cierto que en los años 20, 30, 40, 50, en revistas médicas, había anuncios en los que marcas de tabaco, que hoy día conocemos todos, te decían cosas como 20.679 médicos dicen que nuestro tabaco es el menos irritante. Esto provocaba las quejas de muchos médicos, evidentemente, porque no eran estudios científicos y además eran barbaridades. Hacia los años 50-60 ya dejó de aparecer esta publicidad, pero no porque se empezara a demostrar científicamente y de forma clara la relación cáncer-tabaco, sino porque llegó la televisión y le salía mucho más rentable poner anuncios en la televisión. Pero sí, lo de médicos publicitando en grandes anuncios, y luego también, pues durante la Segunda Guerra Mundial, en revistas americanas ponían a tus compañeros en el frente, médicos, regalarles lo que más quieren, tabaco. Ya. ¿Y reproducís además un cartel? Sí, tenemos un cartel ahí. En el libro, sí. un cartel. Sí, bueno, la publicidad médica de hace 100, 150 años, la verdad es que era bastante singular. Por ejemplo, cuando surge la heroína como posible sustituta de la morfina, parece, bueno, de hecho el nombre ya es muy heroico, ¿no? Parece como que habían encontrado un nuevo ungüento de Fierabras, ¿no?, que parecía que lo podía curar todo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la prescripción de jarabe de heroína contra la tos. Para los niños. Para los niños. A sus para niños, los niños. En invierno, déles un jarabito claro, de y luego heroína. resulta que a los niños les gustaba el jarabe, cosa mala. Te Claro. puedes imaginar. Claro, lo que no sabían es que la heroína, en principio tú no lo ves, pero cuando llega al hígado se convierte en morfina mucho más potente. O sea, te estás metiendo una inyección de morfina brutal, pero entonces no se sabía al principio. En cuanto empezaron a ver los efectos, empezaron a parar esa publicidad. Pero claro, te imagínate a aquellos niños a los que les da. Pero bueno, es que los grandes descubrimientos
Es lo que tienen, que al final a lo mejor no son tan maravillosos como parece. También un día dirán de cosas que hoy tomamos, de qué brutos eran que tomaban aquello. Pues mira, te lo voy a decir sinceramente, espero que un día lo digan de las bebidas energéticas con o sin alcohol, que me parece una auténtica barbaridad. Sí, sí. No voy a dar marcas ni de alcohol ni de bebidas energéticas, pero me parece una auténtica barbaridad. Bueno, sí, basta con mirar la proporción de azúcar, así que... Sí. Pues vamos a repasar, Juan, antes de despedir a nuestro invitado. ¿Cómo se llama este libro? Pues este libro se llama Esto no estaba en mi libro de Historia de la Medicina, cuyos autores son Jon Arrizabalaga y nuestro invitado de hoy, Carlos Aitor Yuste, publicado en la colección de codivulgación científica de la editorial Guadalmazán hace unos pocos meses. Un libro, pues como hemos visto, muy divertido, muy entretenido y muy instructivo. Una colección que también consta de otros títulos como Esto no estaba en mi libro de Historia de la Física, de Historia de las Ciencias Naturales, de Historia de la Astronomía, en fin, muy completa. Muchos de estos libros hemos hablado con los autores en el programa y es ciertamente recomendable. Conjugan muy bien eso que decía Juan al principio, ¿verdad? La divulgación, la parte más científica y su dosis de divertimento y de entretenimiento. Muy bien, Carlos, pues un placer tenerte con nosotros y Juan. Venga. Charlamos enseguida. Agur. Agur.